Hola, hoy me he encontrado un papel así de este color arena, así que voy a aprovechar y voy a hacer un dromedario como este. Para ello parto del papel cuadrado como en veces anteriores, le marco la primera diagonal, siempre bien marcada, y volvemos a hacer los giros de siempre, los dobleces de siempre, que es llevando esta arista a la diagonal y marcando bien, buscando la forma de la cometa. La forma de la cometa es muy apañada, porque nos sirve para hacer, bueno, como hemos visto ya, pues muchos animales, porque como de ahí doblamos y luego sacamos cabezas, sacamos patas, pues prácticamente cualquier animal que se nos ocurra lo podemos hacer. Seguimos dando la vuelta, doblamos otra vez, igual que el anterior. Bueno, es un dromedario porque tiene una joroba. Si tuviese dos, sería un camello. Una vez hechos los 4 dobleces, se coge y se dobla hacia adentro, marcando la otra diagonal. También se marca bien marcada. Como siempre, todos los dobleces los marcamos bien, para que luego a la hora de doblar nos salga todo de una forma más sencilla. Bueno, y volvemos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Otra vez los mismos dobleces, son 8 en total. Otra vez le damos la vuelta al folio, vamos al triángulo y otra vez. Misma operación. Ya por último este otro. A continuación, como en vídeos anteriores, cogemos y metemos los dedos por aquí, de forma que esto se doble. Una vez doblado, se aprieta y se marca bien. Se coge el papel, se abre por aquí, se dobla. Esto ya me habéis dicho algunos que esto no os termina de salir. Bueno, pues yo lo explico despacito. Se vuelve a marcar. Y ahora se coge, se abre y se da la vuelta al folio. Y una vez dada la vuelta, se coge, se mete el dedo por aquí, el dedo por aquí y también por aquí, de forma que nos aparece como una forma de estrella. Una vez aparecida esa forma de estrella, se coge y se dobla de forma que los piquitos queden hacia adentro, así, despacito. Se cierra y aquí tenemos la cometa. Una vez que tenemos la cometa, doblamos para abajo igual que en el ave migratoria, doblamos para abajo igual que en el ave migratoria. A continuación giramos y en la parte de abajo nos aparece la cabeza y la cola. Entonces le damos la vuelta. Esto va a ser la cabeza, luego lo doblamos un poquito hacia adelante y para la cabeza un poquito por adelante. En cambio, no es que tenga la cabeza muy grande, pues así. Podemos inclinar un poco más. Ya está. La cola la bajamos de forma que quede más o menos paralela. A ver.
doblamos otra vez y volvemos a doblar. Y ya tenemos aquí, bueno, hacemos un poco más. Y aquí tenemos la cola. Y ahora para las patas hacemos dos cortes, siguiendo esta línea, por aquí, por aquí, por aquí, hasta el punto. Y luego por aquí hasta la mitad y por aquí hasta la mitad, tanto aquí como aquí. Vamos a ello. Como veis, yo los cortes, como están bien marcados, se corta muy bien con los dedos, hasta ahí, hasta este punto. Desde aquí más o menos hasta la mitad. Y doblamos la pata sobre sí misma, que esto le va a dar un poquito de consistencia a la pata, y la vamos a girar un poquito hacia adelante, así. La otra pata vamos a doblar y la vamos a dejar donde está, hacia la mitad, y doblamos del todo así. Damos la vuelta y también cortamos. Como veis, no es necesario tijera ni cúter ni nada, con lo que los niños pueden hacerlo sin ningún problema, ya que no hay peligro de que se corte. Aquí estamos con la pata trasera, que hacemos el mismo doblez, y si antes doblamos la de adelante un poquito para adelante, aquí la de atrás un poquito para atrás, un poquito, para que no estén alineadas las patas. Y la otra pata, por último, mismo movimiento. Ya tenemos las cuatro patas. Ahora lo ponemos así y para que se nos sostenga un poco de pie, cogemos y doblamos las patitas que estén todas en la misma horizontal, aproximadamente. Levantamos y doblamos. Y ya lo tenemos. Podemos coger, aquí está, lo ponemos de pie y veremos que se nos sostiene perfectamente.